Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana tiene la elegancia de Cary Grant y su apellido parece el más adecuado para hablar de las grandes divas de Hollywood. Responde al nombre de Amava, Roberto Amava, siendo el autor de Esas mujeres, retratos de Hollywood dorado, editado por Sangrila. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. No me esperaba yo que me compararas con Cary Grant, ¿eh? Bueno, siempre es fácil cuando estamos haciendo una entrevista a través de una línea telefónica. Nos lo imaginamos. ¿Cuántas horas de cine son necesarias para poder analizar en profundidad a estos potentes personajes interpretados por grandísimas actrices? No son horas, no son días, es toda una vida, yo creo. Son muchos años de ver películas, de ver cine, y no solo de ver cine, de ver otras cosas, de estudiar otras cosas sobre todo. Al final todo compleja en el cine, pero tienes que estudiar otras cosas para poder analizar el cine. Bueno, ¿a qué te dedicas? Por curiosidad. Ahora mismo a nada, estoy en el paro. Sí. ¿Y en qué profesión tienes o a qué te has dedicado en estos años? Pues yo soy historiador del arte, hice el doctorado y luego soy corrector editorial. Sí, sí. Sobre todo alguna que otra película es de primer nivel, como El sueño eterno o Pandora y el holandés errante, pero predominan películas menos conocidas a lo habitual. ¿Por qué? Sí, es más que nada porque estoy muy condicionado por la escritura. Al final yo solo puedo escribir sobre lo que veo que puedo decir algo. Y esto fue haciéndose. Fue un proceso y un descubrimiento, uno tras de otro, recuerdos, volver a ver películas de las que tenía un recuerdo a lo mejor vago o que sabía que podía decir algo. Pero al final es sobre todo eso, mantener un poco la frescura, los descubrimientos, seguir viendo cine fuera un poco de los cánones habituales. Y es fácil, porque es que hay cientos de películas que son igual de maravillosas que las que hemos considerado como grandes de la historia del cine. Sí, a mí particularmente me suele pasar eso con películas actuales, porque es verdad que hay películas más famosas que otras, pero claro, no es lo mismo hablar de una película en la que se pegan 4 tiros o un tío coge una espada láser y le gana al otro, que ver una película más lenta, más difícil de ver, pero muy profunda, con buenos diálogos, con buenas conversaciones, con situaciones interesantes, y a veces dice, uy, es que eliges películas que son aburridas. Bueno, elijo películas que precisamente se pueda hablar de cosas y puedan transmitir cosas interesantes, y yo creo que eso me pasa a mí, y al igual que tú, siempre se acaban descubriendo películas de cine clásico maravillosas, como me pasó con Breve Encuentro, o como me pasó con Novio para dos de Ernest Lubitsch, que me sorprendió porque nunca la había tenido la suerte de ver y me pareció realmente divertida, y que creo que ha servido o ha sido fuente de inspiración para muchos cineastas actuales, aunque ellos no, a lo mejor no quieran reconocerlo. Claro, lo que pasa es que muchas veces es el latiguillo, o sea, es un poco el lenguaje coloquial. Esto es aburrido o lo hemos visto ya. No, es que no, hay que profundizar un poco, hay que tener un poco más de inquietud, de mirar, de volver a ver. Muchas veces idealizamos las cosas, las vemos hace 20 años, las olvidamos, nos quedamos con pequeños detalles. A veces es necesario volver a verlas porque es un proceso de cambio al final todo. Y es lo que tú dices, eran mucho más divertidas y mucho más atrevidas que cosas que vemos ahora que en teoría se presentan como propuestas, digamos, transgresoras. Sí, sí. Y ves, por ejemplo, has dicho tú, perdona que te tutee, sí. Una mujer para dos, y claro, ves eso hoy en día y dices, pero bueno, esto es mucho más atrevido que cualquier cosa que estamos viendo en la televisión o en los cines. Claro, hay que tener cierta perspectiva en ese campo, claro. Sí, sí. Bueno, las selecciones de actrices, pues, desde luego me parece muy interesante, muy acertada, pero falta mi pelirroja favorita, Maureen O'Hara, porque es la madre que todos hubiésemos querido tener.
Claro, no falta ella, faltan muchísimas. Al final es una injusticia detrás de otra, se amontonaban, pero había que elegir. Yo sabía que era, tanto a nivel de película como a nivel de actriz, era una injusticia detrás de otra, pero había que hacerla, había que consumarla de alguna manera, y al final, siendo egoísta, pues iba eligiendo las que, más que nada sobre las que intuía que podía decir algo. Y efectivamente, Maureen O'Hara, hay muchas actrices que a mí me encantan y que no he podido incluir, y que las vi a propósito, y voy a volver a verlas a ver si puedo escribir sobre ella, y al final me condiciona la escritura. Pero sí, tienes razón, sí. Yo cuando pienso en Marlene Dietrich siempre me viene a la mente pues algún tipo de personaje más bien duro, por ejemplo, Testigo de cargo de Billy Wilder. Sin embargo, en su capítulo hace referencia a su belleza natural. ¿Cómo funciona el cóctel pena de muerte cara limpia? Claro, ahí es una pregunta magnífica. Eso me gustaría saberlo a mí, incluso después de haber escrito sobre ello. Es algo que solo podían hacer esos maestros, como en este caso hizo Stenberg. Ves ese primer plano, que es en principio una cara lavada, sin maquillaje, pero que está maquillada, obviamente, y en el fondo tienes la imagen de Marlene Dietrich, lo que tú decías antes, dura, hipermaquillada, por ejemplo, en el ciclo posterior de Stenberg, con pelucas, con coloretes, sí, con labios extravagantes, y la ves ahí con la cara lavada mientras le están leyendo la sentencia de muerte, y es un plano de una emoción absoluta. O sea, es muy difícil de alcanzar ese nivel. Y la gracia está en que esa cara desnuda, sin maquillaje, obviamente está maquillada. Eso, al fin y al cabo, eso es el cine, ¿no? Es una mentira sobre otra que al final crean una verdad. Sí. La verdad que además esta mujer, si yo tuviese que decir cómo está mejor, desde luego la prefiero al natural a ese exceso de maquillaje con el que aparecen muchas de sus producciones. Claro, y en esta película en concreto, que en el fondo es dura porque es una prostituta y es una espía y se mueve en medio de la muerte, de una muerte, sí, de otra muerte. En el fondo, y lo que al final desemboca toda la película es en su fondo blando, en la debilidad, en la fragilidad, en el amor. Ella lo sacrifica todo, incluida ella, por el amor. Esa dialéctica entre la fragilidad y la fortaleza que está en Dietrich, y yo creo que está en todas las actrices del cine clásico. Sí, si echamos un vistazo a la filmografía de Bette Davis, inmediatamente pensamos en que el mal existe, pues fue la protagonista de La Loba, Jezabel, o en este caso Una vida robada, una historia de redención e intriga que juega con dos gemelas intercambiables. ¿Qué te llama la atención de esta historia y en qué nos tenemos que fijar? Es precisamente lo que has dicho tú también, es el arquetipo de la maldad, ¿no?, que hemos tenido siempre de Bette Davis, y en este caso, al desdoblarla, pues mantiene un personaje en la maldad, digamos, y otro personaje en la bondad, o más o menos en cierta compasión, y ese desdoblamiento físico y sentimental es muy atractivo a la hora de desarrollar la historia. Al margen de los criterios fotográficos que tuvieron que seguir para representar a las dos en cuadros, que está muy bien hecho, por cierto, sí. Pero es ese desdoblamiento del arquetipo, de la maldad eterna de Bette Davis, ¿no?, la mujer dura también como Dietrich, que se desdobla en una hermana bondadosa, calmada, tierna, y el conflicto, obviamente, que al final se desdobla en la película, pero en realidad es una sola, como vemos al final. ¿Y cómo hicieron para hacer los dos personajes, para representar a los dos personajes? Pues que yo sepa, no he profundizado mucho, pero en planos convencionales, donde se podía utilizar una doble, por ejemplo, un plano contra plano de espaldas, o cuando está en el agua y no se le ve bien el rostro, un plano lejano, ahí utilizaban dobles. Y luego, cuando están cara a cara, que se ve claramente, hicieron efectos de refotografía. A veces se nota porque se ven como pequeños halos en alguna de las siluetas, una pequeña sombra, pero está muy bien hecho para el año en el que se hizo. Son efectos especiales muy básicos de volver a fotografiar.
¿Y tú crees que, por ejemplo, la película Análisis Final, en la que aparece Uma Thurman, de alguna manera trataba de jugar a lo mismo y a lo mejor fue fuente de inspiración? Es que todas las películas posteriores nacen de estas, o sea, no salen por generación espontánea, sobre todo estas más digamos, convencionales, por decirlo de alguna manera. Al final son directores que han visto mucho cine, y aunque no lo hayan visto, al final es que estamos contando siempre las mismas historias y de las mismas maneras. Y de ahí también un poco vuelvo a lo que decía antes de por qué elegir películas diferentes. Al final son todas las mismas películas, son las mismas historias, variaciones en la forma, pero bueno, la genealogía está clara, o sea, es el cine mudo, es el cine clásico, y a partir de ahí la modernidad incluso juega a deconstruirla, pero luego todo nace de ahí. Bueno, yo tengo que decir que incluso yo he copiado esa escena, porque en un campamento de adolescentes y de jóvenes pues utilizamos a las dos gemelas para hacer un truco de magia. Claro, sí, pero bueno, eso ya es más digamos, más prosaico. Sí. La actriz Ava Gardner se arrepintió de haber estado en Hollywood, a pesar de ser un animal cinematográfico y el animal cinematográfico más bello del mundo, que era lo que se decía en la época, y entre sus papeles más recordados estaría Mogambo o, por ejemplo, Pandora y el holandés errante. ¿Qué destacarías de su personaje en esta historia? No sé si es una especie de villana o una mujer a la que la vida le ha tratado mal. Siempre tenía ese pozo de dureza, ¿no? De escarmiento, de mujer a la que han herido, ¿no? Dices tú Mogambo, y Mogambo quizás es la película en la que está más suelta, más simpática, como más agradable, a pesar de que probablemente no conocemos su historia pasada, pero viene también de desengaños, pero la vemos ahí como más simpática, más suelta, más alegre. El contexto selvático también ayudaba, y en esta tiene esa carga de destino que siempre tuvo en sus películas, como en La Condesa Descalza. Una cosa que me interesaba también era como la belleza cumbre, ¿no? que tuvo ahí en esa película, ¿no? A través de la representación pictórica. Sí. Era un personaje muy especial. Parece rodada en Technicolor, ¿no? No sé el proceso en el que se rodó precisamente, no sabría decirte exactamente, pero vamos, sí, los colores estaban trabajados de una manera muy pictórica, al margen de que la pintura sea también un motivo de la representación dentro del cine. Bueno. Sí, dime. Sí, no. No era simplemente que, por ejemplo, Ava Gardner, la película que hablaba sobre la mitología grecorromana, está guapísima esa mujer, pero pasan los años y a pesar de los años, esta actriz, precisamente en la historia que estamos comentando, está guapísima, sí. Y a pesar de que sabemos ya que es una persona bastante más mayor de lo que a lo mejor algunos se imagina. Eso siempre pasaba en Hollywood. Nos hacían pasar por adolescentes o por veinteañeras a actrices que tenían ya sus años. Y en el caso de Ava Gardner, lo que tú has dicho ahora mismo es exacto. O sea, fue de las pocas actrices, digamos, de belleza consagrada a la que vimos evolucionar a lo largo de los años, y la vimos envejecer, o sea, hasta el punto de verla ya decrépita y hinchada. No sé, en La noche de la iguana, que sigue estando bellísima, pero ya apreciamos la decadencia, en Terremoto, en 55 días en Pekín. Sí. Me interesaba eso, lo que tú decías, el animal más bello del mundo, ¿no? Que lo cito también en el libro, y la carrera que tuvo posterior me interesaba dejarla un poco como en elipsis, ¿no? De cómo influye esa decadencia, esa decrepitud física que Hollywood siempre negó, y que ella pues asumió con sus dudas y con sus problemas, y que pudimos ver, ¿no? en películas posteriores. Sí, se percibe en el rostro el problema ya que tenía con el alcohol, pero aún así pues esta mujer era tan atractiva, tan guapa, y yo creo que tan buena actriz. Lo que pasa que a lo mejor no tuvo suerte en tener tantos papeles importantes como a lo mejor ella hubiese querido, pero la verdad que luce como el sol. Yo creo que Ava Gardner era muy inteligente y por eso tuvo problemas en Hollywood. Y era poco dócil. Sí. Y por eso tuvo bastantes problemas. Yo la verdad que, habiendo trabajado en colegio,
tengo la sensación de que esa mujer era bastante inteligente y algunas cosas de las que se dice de ella o a la que ella le pasan no corresponden a personas con capacidades, con altas capacidades que tienen a lo mejor ciertas dificultades emocionales. Sin duda, estoy de acuerdo en eso, sí. Sí. No conozco a fondo su biografía en ese campo, pero sí, pero lo poco que sé sí va por ahí. Por ejemplo, cuando le fotografiaron en una escena en 55 días en Pekín, pues se puso como muy nerviosa y llamó en algo que a lo mejor no tendría que haberle llamado la atención precisamente a una actriz de su fama que está acostumbrada a los focos. Y luego también tenía detalles que sorprendían mucho, como una ocasión que iba por Madrid, porque vivió muchos años allí, y repartió, le dio 10.000 pesetas a unos basureros que la llevaron a su casa, unas personas, unos empleados de la limpieza, sí. Y luego también era muy provocadora porque vivía en el mismo edificio que el general Perón, que estuvo un tiempo también en España, y se ponía a gritar por la ventana y a tocarle las narices a ese señor, lo que demuestra que era una persona que tenía esa falta de respeto también que a veces nos da la impresión que tienen las personas con ese grado de dotación genética e intelectual. Sí, era muy inteligente y era esa rebeldía que nace un poco de las dos cosas, ¿no? Y al final la belleza y el atractivo que tenía, no ella, sino bastantes de las actrices que aparecen aquí y de las que no aparecen, ese atractivo que generaba el cine clásico, que pensamos que eran los efectos de fotografía y lo bien que dirigían los directores y el atrezo, al final eran mujeres muy preparadas, muy inteligentes. Y eso al final, no solo los hombres, el resto de mujeres, los niños y no sé si hasta los animales lo terminan notando. Bueno, nuestra siguiente invitada nos hizo reír a todos en Bola de Fuego con su desparpajo. Fue la mujer fatal de Perdición, por ejemplo, y fatal le fue la vida cuando Robert Taylor la dejó por otra mujer, una mujer que no se recuperó precisamente de ese tema. ¿Y qué podemos decir de esta mujer? Pues hemos visto que en el libro relaciona el amor con el suicidio en la película en cuestión, esta película a la que hace referencia de Barbara Stanwyck. Sí, la película de Frank Capra, ¿no? Ahí se me ha ido el título ahora. Bueno, sí, la película de Frank Capra, se me ha ido el título original ahora que te iba a decir. Sí, lo que me interesaba de Barbara Stanwyck era también el contraste, como en el caso de Bette Davis, tenemos la figura de la mujer casi hombruna, ¿no? Que los problemas también que tuvo con su sexualidad, la dureza, ¿no? Siempre la mujer viril, ¿no? De Samuel Fuller, un poco tenemos la derivada de la seducción de Billy Wilder que comentabas tú. Pero me interesaba la sensualidad y la fragilidad. De nuevo, es el contraste, lo que me interesaba en casi todas, ¿no? Mujeres ligeras, mujeres ligeras. Mujeres ligeras, sí, exacto, sí, muchas gracias. Y era el contraste entre esa sensualidad de una chica que, pues eso, que no sabe hacia dónde tirar, que se dedica a la noche y que al final se enamora, y esa fragilidad, ¿no? De una chica que siempre pensamos que era una mujer fuerte, ¿no? La capataz de 40 rifles de Samuel Fuller, por ejemplo. Y era el contraste, sobre todo era el contraste lo que buscaba. Una de mis pelis favoritas de cine negro es sin duda El sueño eterno. ¿Qué destacarías del trabajo de Howard Hawks? Ahí se destacaba él solo, no hace falta que lo diga yo, era la puesta en escena, ¿no? La capacidad que tenía para elaborar las secuencias con una naturalidad asombrosa, ¿no? Lo que comento en ese capítulo concreto es cómo a partir de tres mujeres totalmente diferentes, utilizando la misma puesta en escena, genera tres líneas narrativas distintas. Es maravilloso, por eso era un maestro. Si pudiese destacar alguna de ellas, pues te lo agradeceríamos encarecidamente. Es que soy injusto porque es, digamos que mi fetiche, ¿no? Que era Dorothy Malone. Al final yo quería poner una película en la que saliese Dorothy Malone y tenía muchas. Y digo, bueno, para no ser un poco
exagerado con mi fetiche, voy a ponerla junto a otras dos. A mí me encanta, y en ese papel en concreto, que es muy, muy pequeño, son 2-3 minutos de secuencia, es maravillosa. Yo me quedé, cuando la vi de tardo adolescente, me quedé alucinado. Esta mujer, yo quiero ir a una librería donde me atienda ella. Es maravillosa. Sí, además que el libro es distinto a la película y sale en escena a lo mejor un poco, unas situaciones un poco incómodas, y Howard Hawks con elegancia lo hace magníficamente. Y luego está, por un lado, Lauren Bacall, y la actriz que hace de hermana, ahora mismo no me acuerdo del nombre, la verdad que la relación que llevan ambas... Sí, la pequeña Martha Vickers. Sí. ¿Qué destacarías de ellas dos? Es que son opuestas, son también las hermanas opuestas, como en el caso que hablábamos de Bette Davis, y con eso juega muy bien Hawks. La hermana adulta, madura, recia, la que en teoría tiene que guardar los valores de la familia, y luego la hermana pispireta, casquivana, que genera todos los problemas, ¿no? Sí. Pero al final, como en todo el cine clásico, pues las capas que hay debajo de la dureza pues terminan saliendo a flote. Sí. Bueno, no sé si habrá escuchado alguna vez algún programa de Goma Espuma, pero siempre había algún personaje que le decían triste, que era un triste. Bueno, pues aquí tenemos un caso de Dorothy Maguire, que es una actriz siempre bastante... no sé, que le tocaban siempre personajes bastante amargados, bastante tristes, bastante complicados, y precisamente fue la protagonista de La escalera de caracol, que es una obra de culto. Sí, es justo lo que tú dices. Siempre, no sé si eligió mal o la elegían mal, pero aún así siempre estaba muy, muy bien en sus papeles. A mí me parece guapísima, incluso cuando la visten de adefesio. Sí. Recuerdo una película ahora que hizo con John Cromwell, Su milagro de amor, un título español horroroso, era sí. la casita encantada en original, y allí hacía explícitamente de mujer fea, o sea, la gente se reía de ella porque era fea, y yo la veía y digo, pero sí es maravillosa, ¿cómo dicen que es fea? Y aquí le pasa un poco lo mismo, tiene un rostro muy especial, muy, muy amplio, con los ojos grandes. Al final los rostros generan, en primer plano, generan una cierta, a ver, suena un poco cursi, una cierta música, lo que en historia del arte se dice euritmia, es la música de las formas, ¿no? Pues un rostro en primer plano, y en concreto el de Dorothy Maguire, genera esas sensaciones, al menos a mí. Sí. Bueno, antes de esta entrevista estuvimos hablando de que para ti era una actriz bastante guapa, y yo creo que hay algo que pasa también mucho en Hollywood, sobre todo a mí me pasa en el blanco y negro, que es verdad que reconozco a muchísimas actrices, pero luego hay un grupo de magníficas actrices que aparecen en muchas películas que no nos acordamos de los nombres ni de las caras precisamente, y como le hacen un changüey a la cara, le hacen un maquillaje o un tipo de mirada, o le tiñen el pelo de tal forma que cuesta a lo mejor a veces reconocerlo. A mí me pasa eso mucho con Rita Hayworth cuando la ponen en la película El embrujo de Shanghái de rubio, cuando la tiñó Orson Welles como una especie de venganza, y me costaba un trabajo recordar a Rita Hayworth en esa película simplemente por el hecho de que estar teñida de rubio. Sí, en La dama de Shanghái. Fue una de las películas en las que volví a ver para ver si escribía, porque me encanta ahí en esa película, y al final lo deseché. No sé por qué, no me preguntes ahora por qué, pero a mí me encanta con el pelo rubio. Fue un poco un acto de rebeldía también, ¿no? De Wells, que en ese momento estaba con ella, y como era famosa por más cosas que por Hilda, ¿no? Pero sí, con la caída de pelo y tal, pues se lo cortó, se lo tiñó de rubio y dijo, conmigo eres diferente, ¿no? Orson Welles era un poco capullo en ese sentido. Sí. Bueno, pues ya para terminar vamos a tener, si te parece, lo hacemos con Shirley Marlene, que es una actriz muy simpática, que hace películas muy divertidas, también ha hecho drama, y a mi juicio encajaba muy bien en el show de Carol Barner, y yo creo que ellas dos, si hubiesen trabajado juntas en ese famoso programa de televisión, en el que también recuerdo que apareció una vez Dick Van Dyke, pues yo creo que lo hubiese hecho realmente bien. Era magnífica también, y en esta película el lado infantil que tiene, la bondad sin límites, ¿no? El amor, te desarma. Es una mujer maravillosa, es
precisamente esto es algo que me di cuenta cuando acabé de escribir, es otra prostituta. O sea, elegí como no sé cuántas, pero de más de 30 actrices que hay en el libro, hay como, no sé, 7, 8, 9, 10 prostitutas, pero fue de manera inconsciente. Sí, sí. Y de ella aquí el arquetipo de la prostituta de buen corazón, ¿no? Que es una historia universal, ¿no? Milenaria, y es maravillosa. O sea, el sacrificio, la bondad, de cómo arregla la vida de los demás a costa de la propia, es una mujer magnífica. Sí, bueno, en el libro dices que la comparas con María Magdalena. Yo creo que eso es a veces un error que cometemos a través de las películas. Yo te entendí perfectamente, pero yo creo que te referías más bien a la mujer pecadora que se acerca a Jesús. Lo que pasa es que siempre suelen unificar a María Magdalena y la suelen confundir con la pecadora, pero en realidad María Magdalena fue la que estaba poseída por 7 demonios, entonces Jesús le hizo un exorcismo, en ese momento ella se convierte. Lo que pasa es que en el cine tienden a remezclarlo todo y la agrupan en un solo personaje. Exacto, sí. Y a mí lo que me ha llamado la atención es eso, que la compares precisamente con una santa, porque claro, fue santa, pero claro, es el sentido de esas personas que, o como le dice Jesús a la pecadora, en este caso, que como ha amado mucho se te perdona mucho. O sea, es precisamente lo que tú analizas, es lo que precisamente se dice en Como un torrente, que creo que es la película en cuestión que no la habíamos mencionado. Sí, y es precisamente, lo dice Jesús, o sea, luego el resto de la sociedad la está condenando, la vituperan, y al final en esta película quien tiene que ejercer un poco, digamos, así digamos, un poco en broma de Jesucristo es el espectador. Sí. La tenemos que querer por encima de todas las cosas. Sí, pues una película que yo no recuerdo haber visto y que ahora me la voy a apuntar porque me ha gustado las fotografías que has sacado y lo que has dicho de esta producción. Sí, es el arquetipo es la vuelta, ¿no? Seguimos contando las mismas historias de siempre, pero en este caso con el atractivo de una mujer especial. La ves maquillada casi como un payasete, como una niña que no se sabe maquillar, se comporta de una manera alocada, no conoce los ritmos ni los protocolos de la sociedad, y claro, pues es enternecedora en ese sentido. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo y nos gustaría que terminase, si quieres, con alguna actriz que te ha llamado la atención de las que no hemos comentado y que nos cuentes por qué la elegiste. Pues no sabría decirte, todas tienen algo. Por ejemplo, a mí me encantaba también Sylvia Sidney en la película que hizo con Dorothy Arnett. Sí. Merrily We Go to Hell, no me acuerdo cómo se tradujo en español, y es un personaje maravilloso, un ama de casa, una heredera rica que renuncia a todo por el amor de un hombre borracho y decadente, y cómo se salvan, ¿no?, entre ellos. Me parece una lección de vida. Y luego, sobre todas las demás, destacaría Una razón para vivir de George Stevens. Sí, es un gran director. La descubrí mientras estaba escribiendo y fue una de las películas que más me ha impactado en los últimos años. Es una película atronadora. ¿Y de qué va la peli? Pues es más o menos lo mismo que te comentaba antes. Es una actriz con problemas de alcoholismo que necesita, digamos, una cierta redención, ¿no? Pero las redenciones a través del amor pues suelen ser más problemáticas, sí, que otra cosa. Y es fantástica. No se puede desarrollar el argumento sin destriparla. Es una película especial, muy poco conocida, pero yo, si tuviera que elegir ahora mismo un melodrama de los años 50, es ese. O sea, es una película especial, muy profunda, muy densa, muy humana, dolorosa, más rato divertida, pero poco conocida. O sea, yo recomendaría Una razón para vivir de George Stevens. Bueno, pues anotamos esa propuesta, porque además George Stevens es un director que a mí me gusta mucho en algunas de las producciones que ha hecho. Y nos quedamos con tu libro, Esas mujeres, retratos del Hollywood dorado, de Roberto Amaba, editado por Shangri-La. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Víctor.
Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.